24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información. Vamos a estar contando en unos minutos, atención porque viene regalo del FMI antes de las fiestas. Ahora va a contar información exclusiva a Claudio Zlotnik de cómo Guzmán ayer reunió a su equipo y les dijo que va a haber acuerdo con el fondo antes del 22 de diciembre. Y vamos a contar cómo se acelera la negociación contrarreloj para cerrar justamente en las próximas semanas un acuerdo con el fondo. Ahora vamos a hablar con Fausto Espotorno, porque lo veníamos anticipando, por qué el gobierno considera que no hay más chance de dilatar las negociaciones. Bueno, ahora vamos a contar. Hay tres motivos, tres peligros muy fuertes e inminentes sobre la economía argentina y por eso Guzmán quiere pisar el acelerador antes de que llegue el verano en la negociación con el fondo. En un rato vamos a contar qué pasa con los depósitos en dólares y en pesos, qué pasa con el dólar y qué pasa con la inflación, qué es lo que hay que ver en los próximos meses y fundamentalmente cuáles son los temas de preocupación y qué es lo que podría llegar a encauzar Guzmán si le pisa el acelerador a la negociación con el fondo y hacen un anuncio antes de diciembre. Ya está Fausto Espotorno acá, ya está Claudio Zlotnik, Candelaria de la Sota. En un ratito vamos a hablar con Candelaria también cómo estalló la interna en Juntos por el Cambio, todos contra todos, ordenando, viendo también la debilidad del oficialismo. Todos quieren tener protagonismo y esto está generando ruido fuerte en Juntos por el Cambio. Pero vamos rapidito ahí a la City porque acaba de haber una reunión entre las cámaras de agentes de viaje y de compañías aéreas con funcionarios del Banco Central para ver si puede haber algún tipo de revisión de la medida de suspensión del pago en cuotas para viajes al exterior. Ahí está Diego Nicolás. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo estás? 3 horas estuvieron reunidos los representantes de las cámaras con el vicepresidente del Banco Central. Y está Felipe Baravalle, de la Cámara de Líneas Aéreas, a quien le vamos a preguntar, porque las caras no fueron las mejores cuando salieron. ¿Qué pasó en la reunión? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tuvimos una primera reunión con el Banco Central, planteamos las visiones de las distintas cámaras. En principio, y haciendo un resumen, no hay una visión de que esto se vaya a retrotraer. Desde nuestro lado hicimos mención de la posibilidad, o que se evaluara la posibilidad de hacer financiación con intereses. Y bueno, se va a ver la semana que viene próximamente una mesa de trabajo para empezar a hacer un análisis un poco más técnico del tema, pero por el momento no tenemos ninguna visión de que esto se vaya a retrotraer. Lo está escuchando Maxi. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Felipe, bueno, la pregunta usted dice, ¿va a mantenerse entonces la suspensión de pago en cuotas con tarjeta de crédito a viajes y paquetes turísticos al exterior? La otra pregunta que está dando vuelta es, ¿el Banco Central les dio algún indicio de si va a mantener ese dólar turista de 175 pesos, que es el dólar minorista oficial, más el impuesto país, más la retención del 35%? Les pregunto porque si uno ve la secuencia del Banco Central que ha dejado de intervenir en los dólares libres, que están arriba de los 200 pesos, si uno ve bueno, lo que ha pasado con la prohibición de cuotas para pagos al exterior, bueno, muchos se preguntan si el FMI también no está mirando el dólar turista y diciéndoles, bueno, todos los que quieran viajar al exterior, que vayan por el dólar financiero libre. No dieron ese indicio. Sí, obviamente informaron que la preocupación de ellos es la brecha y cómo trabajar sobre estos incentivos que surgen en función de la brecha que hay hoy en día. Y obviamente la preocupación es los gastos que suceden en el exterior, como se estaban dando hasta ahora. Entonces, ahí es donde están tratando de intervenir en alguna forma. Bien, entonces el resumen es, hasta ahora no hay marcha atrás con la suspensión de pago en cuotas en tarjeta de crédito al exterior y por ahora sigue el dólar turista, si alguien quiere viajar al exterior, pagar con tarjeta de crédito es el dólar de 175 pesos. Exactamente, por ahora no hubo cambios en la norma y hasta donde sabemos no hubo cambio en el tipo de cambio que hay que pagar más los impuestos, exactamente.
Felipe, gracias, muy amable. Bueno, vamos a arrancar con el tema FMI. Les va a dar Claudio Zlotnik la información exclusiva que tiene de por qué van a acelerar la negociación. ¿Qué dijo Guzmán en las últimas horas a su equipo? ¿Qué dijo de Cristina Fernández de Kirchner respecto a esta negociación? ¿Y por qué enviaron la señal de que ya el sábado va una misión del Banco Central y del Ministerio de Economía, encabezada por Sergio Choros, a Washington para cerrar esa negociación? Claudio. Bueno, el ministro de Economía en las últimas horas reunió a su equipo de colaboradores, los más cercanos, y ahí les dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario estaba prácticamente cerrado, que tiene prácticamente todo sellado con el FMI, que faltan detalles para arreglar, que su idea justamente que en los próximos días, para eso viaja la misión, el ministro no va a estar, pero viaja una misión de Economía y el Banco Central de Washington, una misión técnica para intentar justamente cerrar definitivamente el arreglo, que a la vuelta, y una vez que se haga un acuerdo justamente más formal con el Fondo Monetario, ese acuerdo va a ir al Congreso y que esperan obviamente que ahí junto con la oposición se salga una ley respaldando con amplia mayoría lo que será en definitiva el acuerdo que rija, digamos, la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario por los próximos 10 años. La idea es que este acuerdo salga a través del Congreso antes del 31 de diciembre, incluso se menciona que iría antes de Navidad y en la semana que va antes de Navidad y fin de año, ahí podría justamente cerrarse la ley, aprobarse la ley en el Congreso y salir en este 2021. Y hay dos claves, Maxi, que ayer comentaba el ministro de Economía. Número uno, que lo que se va a negociar ahora en Washington es una especie de la condicionalidad de Cristina. ¿Qué pide Cristina Kirchner? Pues la pregunta es si Cristina avala o no este acuerdo. Lo que dice el ministro es que efectivamente la vicepresidenta avala el acuerdo, pero que puso una especie de condición de que el gasto público, concretamente el gasto en obras públicas durante los próximos años, no sea parte del ajuste, sino todo lo contrario, que haya un incremento del gasto real en obra pública, lo que es el gasto productivo, así lo llaman incluso en el gabinete económico. Y la clave número dos es qué va a pasar con el dólar, con el tipo de cambio. Y lo que veremos posiblemente a partir de que se haga este acuerdo es que estas mini devaluaciones diarias, lo que se llama técnicamente el crawling peg, tenga una aceleración respecto a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué significa? Que el dólar oficial, que viene subiendo mes a mes un 1%, mientras la inflación que está en el 3,5%, bueno, que esas mini devaluaciones, que la suba del dólar oficial acompaña la inflación, que no vaya ni más arriba ni esté por debajo, pero que acompañe a la inflación, con lo cual, bueno, eso en términos de dólar es lo que veremos, más allá después del tema tarifas, etcétera, ¿no? Pero el tema dólar es lo que definió el ministro, junto con la cuestión del gasto público que te hacía... Bueno, ¿por qué aceleran la negociación? ¿Por qué da esta señal Guzmán que está repercutiendo? Están subiendo los bonos Claro. por primera vez en los últimos 10 días, que habían caído muy fuerte, hoy están subiendo todos los bonos, los papeles de la deuda argentina. ¿Cuánto? Está subiendo entre 2 y 4%, justamente, una vez conocido que trascendió esta información que estamos dando, incluso con la información, con la noticia oficial de que una misión del gobierno viaja a los Estados Unidos para cerrar el trato. Bueno, ¿por qué efectivamente envían esta misión y quieren antes del 22 de diciembre hacer el anuncio con el FMI, más allá de que tienen que negociar el acuerdo en el Congreso y para eso quieren meterlo en diciembre, como había dicho el presidente? En primer lugar, se acabaron los dólares de la Reserva del Banco Central, venimos contando, ahora vamos a ver alguna precisión con Fausto Espotorno, pero las reservas netas están abajo de 3.000 millones de dólares, sin contar los DEC se van a usar eventualmente para pagar el 22 de diciembre al FMI y el pago de enero, obviamente si eso también entra en la refinanciación, inmediatamente tendrías un colchoncito más dentro de las reservas para llevar tranquilidad en la intervención del tipo de cambio y evitar un salto del tipo de cambio oficial que impulsaría la inflación. En segundo lugar, porque en diciembre podés maniobrar en este esquema, pero atención que a partir de mediados de enero
y febrero la cosa cambia si se sigue en esta dinámica. En diciembre las familias necesitan más pesos para pagar los gastos de las vacaciones, los gastos de las fiestas. Muchos venden dólares para esos gastos extras que hay en el presupuesto. Y las empresas también, aquellos que tienen alguna posición de dólar y necesitan cerrar el año pagando el medio aguinaldo y la liquidación de vacaciones, también lo hacen vendiendo dólares. Es decir, que no es el momento más preocupante para el Banco Central para maniobrar, pero desde mediados de enero, febrero, eso estacionalmente siempre cambia y si estás en estas condiciones y se larga una dolarización adicional, puede descalabrarse todo. Y en tercer lugar, ojo lo que está pasando en el mundo. Ojo que ha cambiado, ahora vamos a contar cómo viene la variante sudafricana, Omicron y demás, pero hay un sismo a nivel mundial respecto a un rebrote a nivel mundial de COVID, el impacto que eso puede tener sobre el nivel de actividad, lo que estamos viendo con la caída del precio de petróleo, pero sobre todo con una salida de capitales de todos los países emergentes y de todo el mundo hacia los bonos del Tesoro norteamericano. Eso está generando una devaluación muy fuerte en todos los países emergentes. Salen dólares de Latinoamérica, salen dólares de Turquía y demás, y eso hace que suba el tipo de cambio en todos los países. Salvo en Argentina, que tiene el dólar oficial anclado, justamente para que no se dispare más la inflación. Entonces, si todos los vecinos están devaluando y la Argentina está con su dólar oficial en 100 pesos agarrado como puede para que no se dispare la inflación, estamos en problema. El otro condicionante fuerte es lo que dijo ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que confirmó que están viendo una inflación en Estados Unidos muy alta y que es probable que se adelante el ajuste monetario de la Reserva Federal en Estados Unidos, empezando antes de lo previsto la suba de la tasa de interés de referencia. Si eso ocurre, esta tendencia que estamos viendo, donde devalúa todo el mundo porque los capitales se van a Estados Unidos, bueno, puede poner en problema a la Argentina. Y sobre todo, fíjense lo que pasa en Brasil, cómo ha sido la suba del dólar en los últimos meses en los países de la región. Ha subido 5% nada más el dólar oficial en la Argentina, el dólar oficial 5%, cuando hemos tenido desde junio una inflación arriba del 20%, y el dólar oficial subió nada más que 5%, es decir, el dólar oficial está subiendo al 1% mensual o menos, cuando tenemos 3,5% de inflación mensual. En el mismo periodo, en Perú, que tiene una inflación anual del 3%, el dólar subió 5%, con 3% de inflación anual. En Colombia el dólar subió casi 7%, con una inflación también de ese orden, o 5% anual. En México el dólar subió más del 10% desde junio. Estamos hablando de un país que, insisto, tiene inflaciones de 5% anual. En Brasil, donde la inflación se ha acelerado al 10% anual, pero el dólar subió 12% desde junio, y hay que ver lo que pasa en los próximos meses en Brasil. Obviamente, si Brasil llega a devaluar todavía más, le mete muchísima presión a la Argentina. Y en Chile, donde hay una estabilidad absoluta, donde venían siempre con una inflación del 3% anual y que ahora por la pandemia y lo que todos conocen, se ha acelerado un poco también la inflación, pero el dólar subió 15%. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ancla el dólar oficial, al 1% mensual no va más. Y mucho menos si efectivamente los países siguen devaluando porque cambia la tendencia a nivel mundial. Estos vientos muy favorables que había para la Argentina, baja tasa de interés, alto precio de la commodity y estabilidad financiera empiezan a cambiar por lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Y sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas con el tema COVID. Fausto, bueno, ¿cómo estás viendo la noticia esta de Guzmán enviando la señal y la misión a Washington para cerrar el acuerdo con el fondo? Dice que tiene el respaldo de Cristina ahora antes del 22 de diciembre. Me parece que es buena noticia. No tiene tiempo, el gobierno no tiene reservas y no tiene tiempo para pagar al FMI nada. Este año se gastó 7.500 millones de dólares más o menos en pagar al FMI por las elecciones, porque no querían llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Y ahora resulta que tenés menos de 3.000 millones de reservas, lo dijiste vos ahí, y vencimientos de 2.000 millones de dólares con el FMI en diciembre, 1.000 millones en enero y febrero y otros 2.800, casi 3.000 millones en marzo. O sea que no te alcanza el dinero para pagar al FMI. Cuanto antes hagas el acuerdo, mejor.
Creo que el tema, para mí, sí, el tema fundamental ahí no es el ajuste fiscal, es el tema cambiario, que decía Claudio antes. 3% de devaluación, seguir en la inflación tampoco alcanza. O sea, no está resolviendo el problema. El problema de la escasez de reservas en Argentina no es un problema de escasez de dólares, es un problema de escasez de dólares a 100 pesos. ¿Ah? Ese es el gran problema. Ahora, yo lo que planteaba, y no sé si coincidís, Fausto, que acá la discusión, viste que en medio de la fragilidad y en medio de un banco central que está totalmente en rojo, se generan todo tipo de versiones, ¿no? Esta semana la versión de los plazos fijos en dólares, que no sé si coincidirás conmigo, ese hoy no es el problema, más allá de que se ha acelerado la salida de dólares, pero sí el problema de la Argentina es a qué nivel de tipo de cambio, a qué nivel de inflación va a estabilizar en los próximos meses. Exactamente, ese es el problema. El problema que estás teniendo hoy es que la brecha cambiaria es muy amplia, tenés 100% de brecha, el dólar paralelo es muy alto en términos históricos y el dólar oficial es muy barato. Si vos quisieras cuál sería el tipo de cambio real de equilibrio histórico, hoy estaría entre los 130, 140 pesos, 150, porque 150 suponiendo un efecto inflacionario después de corregir. Ese sería el tipo de cambio de equilibrio histórico. Pero el mercado está descontando 200 pesos. 200 pesos, para ponerlo en perspectiva, es el valor que tuvimos en abril del 2002. ¿Te acuerdas cuando llegó 4 pesos el tipo de cambio y después empezó a bajar? Ese valor ha traído hoy es 200 Es decir, el valor de pico de crisis 2002. Sí. Ahora bien, hay dos interpretaciones ahí. O ese tipo de cambio está alto o el mercado está viendo algo diferente. Y el mercado tiene muchas razones para decir, bueno, sí, está bien, está medio alto, pero yo lo que veo ahí es que tenés una emisión monetaria potencial enorme. La inflación puede ser más alta o muchísimo más alta porque tenés un montón de inflación coagulada o escondida en LELIQs, en instrumentos de pesos. Y todos los precios regulados que tenés que liberar. Y todos los precios regulados que tenés que liberar. Entonces, si vos tenés que corregir las tarifas, tenés que corregir el dólar, tenés que resolver el patrimonio del Banco Central, olvídate que la inflación no es 50%, estás hablando de una inflación mucho más alta y por lo tanto el tipo de cambio no es 150 ni 200, es más alto. Entonces, el gobierno necesita, no es un problema de falta de dólares físicos, es un problema de precios y de claridad de dónde vas a terminar las cosas. ¿Qué vas a hacer con el Banco Central? ¿Qué vas a hacer con las LELIQs? ¿Qué vas a hacer con el tipo de cambio? ¿Con la inflación? Esas preguntas hoy están sin respuesta, ¿no? Te pregunto una breve. ¿El escenario óptimo para el gobierno sería estabilizar los dólares alternativos en términos reales en este valor? Es decir, que en el futuro no suban esos dólares de 200 más que la inflación y llevar más rápido el dólar de abajo, el dólar de 100 pesos. Yo creo que eso sería una y salida. bancarse 6 meses de una inflación mayor al 50, pero no muchísimo mayor. Exactamente. Yo lo que creo es que si vos tratás de estabilizar la inflación con el dólar, estás pifiándole con el instrumento porque el dólar hoy como ancla inflacionaria es una herramienta que sin filo. Además, el FMI no te deja. No te deja. El FMI, si algo tiene claro, es que no puedes usar más el dólar como ancla inflacionaria. Es que no tienes reservas, porque para poder usar el dólar como ancla inflacionaria tienes que usar las reservas, pero las reservas no las puedes usar. Entonces no es un instrumento creíble, porque entonces lo otro que te queda es el cepo, pero ya el cepo, ¿a qué más le vas a poner cepo? Ya lo de las cuotas ya es síntoma de no se me ocurrió más, no tengo dónde cerrar más el mercado cambiario. Así que mi sensación es que el gobierno va a tener que elegir una batalla, o el dólar o la inflación. Está Claudio Loser, economista argentino, estuvo como director del Departamento Occidental del FMI durante muchísimos años, hoy vive en Washington. Claudio, gracias por atendernos como siempre. Hola, qué gusto estar con ustedes a pesar de este marco tan negativo que vemos. Claudio, ¿qué estás viendo desde Washington? Efectivamente, la señal que da Guzmán enviando esta misión del Ministerio de Economía y el Banco Central el sábado, ¿ves que se acerca el acuerdo y que tiene el respaldo político de Cristina y de todo el gobierno, o estás interpretando algo distinto? Yo creo que traer a la gente acá a Washington es una buena señal porque no tendría sentido de ninguna manera. Perdón, está llegando un llamado que estoy tratando de sacar. De ninguna manera yo creo que yo no creo que puedan darse el lujo de venir si no hay algún entendimiento. Vienen hablando hace tiempo y
decir yo llevo la misión y tratar con eso, apurar al fondo, me parece que no es una buena, no es una buena táctica por parte de la Argentina. Así que mi interpretación, aunque estoy, digamos, a unos 7 kilómetros del Fondo Monetario Internacional en este momento, yo no creo que vengan digamos, para la tribuna argentina, sino a sentarse a negociar. El fondo está preparado, tienen que trabajar. Yo no sé si el acuerdo aprobado por la Junta Directiva va a salir antes del 1 de enero, pero por lo menos los lineamientos de un programa podrían estar. Ahora, te hago una pregunta muy corta, ¿no? ¿Viste la carta de Cristina? ¿Estás viendo que es un mensaje de alineamiento respecto al acuerdo con el fondo? Que me imagino que también era algo que Washington estaba esperando. Bueno, de si efectivamente todo el gobierno está detrás del apoyo de ese acuerdo con el fondo y después qué apoyo político van a buscar en el Congreso. Exactamente, o sea, el fondo ha aprendido una lección muy importante con la Argentina y no solamente con el gobierno. El fondo quiere a todos adentro, dice. Ya no hay más favoritos. ¿Quieren un acuerdo de 10 años con la Argentina? Bueno, los quiero a todos adentro poniendo la firmita. Que los argentinos entiendan que esta es una razón de Estado y no es una razón de gobierno. Y no hay vuelta. Yo creo que el fondo se ha quemado demasiadas veces, habiendo tenido la mayor cantidad de programas con el fondo de los países latinoamericanos en los últimos 30 años. El fondo ya entiende más o menos de qué se trata y acá la oposición va a tener que bailar. Yo creo que la oposición va a decir, bueno, primero ustedes, después nosotros. No nos larguen el fardo a nosotros, perdonando la expresión. Pero fundamentalmente eso es lo que espera Washington y no necesariamente declaraciones de amor, pero un acuerdo implícito. Ahora, claro, el fondo dice, menos del Caño y Milei, quiero la firma de todos cuando pase por el Congreso. Y obviamente quiero primero que nadie, en la fila a Cristina, digamos, ¿no? Que está la vicepresidenta, un cargo que no tiene demasiada importancia, pero en el fondo entendieron también cuál es el rol de Cristina en este gobierno. Totalmente, totalmente. Y la última que te hago. A lo mejor también sería bueno, pero eso es por él, no por lo que la Argentina considere. Y la última que te hago, verdaderamente uno ve el panorama y tampoco es fácil. El fondo no sé si entendió algo de política en la Argentina, también además de esto que hablábamos, pero tampoco es fácil con 50% de inflación, una brecha cambiaria del 100%. Bueno, un déficit fiscal que tenés que achicar y empezar recortando subsidios energéticos, con lo cual tenés un calendario de aumento de tarifa de servicios públicos, desde enero aumento de combustible y demás. Tampoco es fácil ver cómo salís de esta situación sin generar más revuelo político y social en una economía que viene hace por lo menos 4 años pero muy cajoteada. Absolutamente. El problema es que o se hace... No voy a decir un tratamiento de shock porque eso suena muy feo, pero digamos un tratamiento donde, bueno, hay que poner las cosas en orden la alternativa va a ser ajustarse a través de un empobrecimiento general. O tenemos 6 meses difíciles por delante y lo mejor es empezar, digamos, siendo un poco escéptico durante las vacaciones argentinas y empezar a tener resultados rápidamente en el segundo trimestre del año que viene. Yo creo, eso es lo que yo creo, pero es muy fácil decirlo de acá, desde mi casa y no estando en el campo de batalla. Hemos hablado muchas veces con Claudio Loser, nos conocemos hasta... Loser se ha vuelto como una estrella, hasta hizo un libro con mi amigo Ernesto Tenenbaum, Enemigo. Digamos, bueno, pero durante mucho tiempo fue un hombre duro dentro del FMI, ¿no? Era el director del Departamento Occidental que estaba arriba de todos los que venían a la Argentina a monitorear, a negociar con la Argentina en situaciones muy complejas, ¿no? Como fueron la década del 90 y el estallido final en el 2001, ¿no? Me acuerdo de Teresa Terminacián, que era una negociadora muy dura y fuerte, bueno, reportaba a Claudio Loser. Lo único que te pido es que me digas sinceramente, ¿el fondo en este contexto
¿va a aceptar que la Argentina no tenga un ajuste cambiario del tipo de cambio oficial del 20, del 30% en un salto? ¿Se va a bancar el FMI que vos puedas mantener el cepo como está, que vos tengas una brecha del 100% y el fondo no se desespere diciéndote, bueno, no venda más dólares, que eso se cierre lo más rápido posible? ¿Lo va a bancar el FMI? Porque obviamente hay una coincidencia en los economistas argentinos que plantean, bueno, si vos llegás a pegar un salto brusco del tipo de cambio oficial con 50% de inflación, te vas a un régimen inflacionario muchísimo más alto. ¿El FMI está dispuesto a aceptar eso que obviamente le está planteando en este momento Guzmán? Sí, dos cosas. En el momento que, cuando era yo duro, el problema que yo tenía es que no me tenían confianza ni la gente en el fondo porque era argentino, ni los argentinos porque decía que era un traidor. Punto aparte. Respecto del salto cambiario, yo diría que el fondo estaría dispuesto a que haya una simplificación cambiaria, diciendo, tengan un tipo de cambio financiero que se mueva y no 20 tipos de cambio, y el tipo de cambio comercial que vaya aumentando, pero no de una sola vez un salto de 30%. Digamos, lo que estaban hablando recién, que me pareció excelente, aceleremos 4 o 5% al mes y que el tipo de cambio comercial vaya subiendo, pero que haya, digamos, una válvula de seguridad en un tipo de cambio financiero. Eso es no lo que a mí me gusta profesionalmente, pero sí lo que creo que sería razonable en el caso argentino. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, bueno, la gente se enoja, ¿no?, con algunas medidas que ha venido tomando el gobierno y demás, pero uno que hace rato sigue a los negociadores del fondo, que ha hablado con muchos negociadores del fondo después de que vos estuviste en el FMI, empieza a ver en las últimas medidas la mano del fondo. Por ejemplo, cuando después de la elección el Banco Central deja de intervenir en el dólar contado con liquidación en 170 pesos, después en 180 pesos, pero deja de intervenir y esos dólares se van a 200 pesos, ahí obviamente está el FMI diciendo, no, pero ¿qué hacen? Están vendiendo dólares en la brecha cambiaria, eso se terminó. Vendieron 3.000 millones de dólares del año pasado, eso se terminó. Que ese dólar flote para tener referencia a dónde está el dólar libre. Cuando la semana pasada cortan el financiamiento en cuota a los pagos exteriores, dice, típico funcionario del fondo, dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes están financiando que los argentinos se vayan al exterior con un dólar de 175, los libres están en 200 y encima le dan financiamiento en 12 en cuota en pesos? Eso se terminó, te dice el FMI. Y está la medida. Entonces, por eso te pregunto, porque el fondo con el tema cambiario es complejo, y te preguntaba si entiende que Argentina está en 50% de inflación. Si te pide liberar todo el mercado cambiario, te vas a un número de inflación muchísimo más alto y eso es muy peligroso en este contexto. Claro, si fuera solo tipo de cambio, si fuera solamente tipo de cambio y que se moviera eso, sería un desastre. Hay que verlo en el contexto de la política fiscal y política monetaria, porque la experiencia del fondo también es, ustedes limpien el sistema, pero también tienen que hacer otras cosas porque si no nadie les va a creer. Ese es el tema como yo lo veo. Bien, Claudio, gracias. Ahí está Claudio Loser, argentino que ha estado durante muchísimo tiempo al mando en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar un poquito de política, pero coincidís un poco lo que estaba planteando Fausto Loser. Sí, porque hay un fondo que, dice Loser, está comprendiendo el estrecho margen de maniobra que tiene Argentina. Sí, yo creo que eso es cierto, pero también me imagino al FMI pidiéndote alguna solución al problema. O sea, porque vos decís, yo quiero, si no lo haces gradualmente, si vas a corregir el tipo de cambio gradualmente, el oficial, tenés que asegurarte de corregir y cerrar la brecha. Si no la cerrás la brecha y no generás credibilidad en otros ámbitos, como dijo... No, te banco en lo cambiario, pero en lo fiscal mostrame cómo vas a ajustar más en lo fiscal. En el Banco Central. Ojo, el patrimonio monetario del monetario. Banco Central tenés un desbole ahí que es... Hoy pensá que este año vas a terminar con un déficit cuasi fiscal de 3,5 puntos del PBI. Lo mismo que el primario. Pagaste 1.3 billones de pesos, 1.3 billones de pesos de interés del ELIX. Claro. Este Lo mismo año. que el déficit primario.
O sea, y el año que viene a este ritmo, el déficit del Banco Central va a ser más grande que el déficit del Tesoro. Y estás planteando que no querés licuar todo con una devaluación, porque eso termina siempre, como terminó con el gobierno anterior, licuado por una devaluación. Exactamente. Pero estás planteando que no querés hacer eso. Entonces, si no querés hacer eso, tenés que ser muy prolijo en otras cosas. Tenés que ser muy prolijo en eso, tenés que pensar alguna solución con las LELIQs. Por ahí las LELIQs podés cambiarla por bono del Tesoro, ponerlas en el FGS. No, hay varias opciones que se podrían hacer, pero tenés que plantear alguna solución para que el modelo cierre. Si solamente vas a lo evaluatorio, lo que dice Claudio Loser, o se te va todo al demonio, o terminas un esquema como el que estás en la situación actual hoy en 6 meses. Es decir, la clave es que el FMI actúe como estabilizador y no como agravante del problema, digamos, en este contexto. Y una de las cuestiones que está pidiendo, que es colateral, pero forma parte de esto que estamos hablando, es una suba de la tasa de interés, algo que el gobierno viene negando, pero el crawling peg de esta mini devaluación diaria debe ir acompañado, según el Fondo Monetario, de una suba de la tasa de interés, que bueno, que por ahora se mantiene constante y por debajo justamente de la inflación. Bueno, ese escenario también debería terminar. Bueno, ya está Emiliano Jacobiti, que es diputado de la Unión Cívica Radical y que además ha estado en las últimas horas en boca de todos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, por favor. Emiliano, ahora vamos a contar porque dicen que es un hombre, además que tiene mucho poder dentro del radicalismo, que es parte responsable del armado político de Lustó, que ha tratado de hacer una renovación fuerte dentro del radicalismo. Pero antes de hablar con Jacobiti, vamos a contar un poco cómo se ha movido el avispero de la interna dentro de Juntos por el Cambio a partir de la movida de Lustó, que atendió a todos, entre ellos a Lustó y a Jacobiti, que está acá. Pero contanos qué pasó a partir de esta reunión del fin de semana. Exactamente, Maxi, porque el sábado... Como pero ojo Jacobiti, que no diga eso así, porque Carrió llega a ver que la ningunea a Jacobiti. Dice, ¿quién? No, pero que vos recién dijiste que Lustó atendió. Eso te estaba bueno, está bien. No, ojo, hay que ser cuidadoso con lo que mira después Carrió, porque se pudre todo. No, sí, todo empezó, Maxi, como vos bien contaste, cuando estuvo la reunión de Open Door muy famosa, en la que Lilita convocó a todos a celebrar los 20 años de la coalición cívica, eso lo venimos contando. Allí disparó a todo el mundo, atendió a varios, pero lo cierto es que después Martín Lustó dijo que Lilita Carrió, con estos dichos y mostrando la situación de la interna tan fuerte, era funcional al kirchnerismo. A Lilita esto no le gustó ni un poco y le contestó a Martín Lustó y dijo que en realidad recordó el pasado de Martín Lustó por el gobierno kirchnerista y dijo que ella lo había hecho incorporarse a las listas, que él era un chico cuando entró a la política, medio como que ella le abrió las puertas cuando se incorporó a Juntos por el Cambio. Y disparó por todos lados. Detrás de todo esto lo que hay es una lucha lógica y muy concreta por estos días, que va a terminar seguramente el lunes que viene cuando se definan los cargos para las distintas cámaras, tanto como en el Senado como en la Cámara de Diputados. Cada bloque está peleando, los distintos sectores que hay dentro de cada bloque está peleando por la conducción del bloque, por los cargos del bloque y además dentro de Juntos por el Cambio en este momento hay una pelea muy fuerte porque se desató toda una interna de un sector de Juntos por el Cambio que quiere entrar al gobierno de Rodríguez Larreta y otro sector que considera que ha sido dejado afuera. Así que esto es un poco el contexto para toda esta pelea que se desató. Emiliano Jacobiti nos va a contar seguramente él en primera persona, pero él le respondió también a dichos de Carrió que habían arrancado en esa reunión de la coalición cívica. Antes de ir a eso, sumame un poquito la interna, porque es una interna que tiene también más volumen. Está por un lado la de Macri con Larreta, que estalló en plena campaña electoral. ¿Viste las novelas brasileras que tienen como muchas historias paralelas? No hay una sola historia central. Bueno, esto es más o menos como una novela brasilera. Tenés como muchas historias paralelas de que se van peleando. Carrió discutió con Lustó. Carrió disparó contra Ritondo. Macri y Larreta que vienen peleando por la situación del 2023. Hay que abrir el partido, dijo Larreta después de que Macri dijo, bueno, hay muchos curas que quieren ser papas, pero van a tener que competir. La pelea hacia dónde se abre el partido. Rodríguez Larreta lo quiere abrir hacia una centro-izquierda y Macri lo quiere abrir hacia los liberales. Bueno, hay toda una discusión de cara al 2023. No solo quién va a ser el candidato, sino hacia dónde encara Juntos por el Cambio. Esa es un poco la disputa que están teniendo, por ejemplo, entre Macri y Rodríguez Larreta, que se vieron porque Rodríguez Larreta fue a visitar en el medio de toda esta situación tan tensa que hay en Juntos por el Cambio, fue a verla primero a Lilita Carrió a su casa de Exaltación de la Cruz y después fue a verlo a Mauricio Macri en la casa donde está viviendo en Acasuso. Se juntó con los dos, conversó para bajar un poco los decibeles porque consideran que no es bueno
que haya salido a la luz esta situación interna tan tensa. ¿Por qué también Carrió con Ritondo, decías? Carrió dijo que nunca confió en Ritondo y que no Es el lo jefe quiere. del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. Y además le agradeció a María Eugenia Vidal porque dijo, le agradezco a María Eugenia que no me haya pedido que fuera candidata porque no hubiera podido hacer campaña de la mano de Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires. Muy dura estuvo Lilita Carrió con Cristian Ritondo, que según ella lo vincula a Sergio Massa, a quien Lilita Carrió no quiere. También lo acusa a Larreta de tener una buena relación con Sergio Massa. En fin, disparó para todos lados. Dijo, nunca confié en Cristian Ritondo. ¿Y por qué después también está en esa interna Lustó y Jacobiti versus Mario Negri? Bueno, eso es que básicamente... es el titular del interbloque, del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Exacto, Maxi. Y eso tiene que ver con la conducción del bloque. ¿Quién va a conducir el bloque de la Unión Cívica Radical y quién va a conducir el interbloque de Juntos por el Cambio? En las últimas elecciones en Córdoba sabemos que en las PASO puntualmente Mario Negri perdió frente a la lista que encabezaba Luis Juez. Martín Lustó, el sector de Martín Lustó, apoyaba la lista de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo y está promoviendo toda una renovación con dirigentes jóvenes, lo dijo cuando estuvo hace unos días acá, y embiste contra lo que sería la vieja pata del radicalismo, los dirigentes más antiguos. Mario Negri sacó un comunicado diciendo que tiene el apoyo de 27 diputados que quieren que continúe en la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical y que eso podría abrirle la puerta para seguir conduciendo el interbloque. Pero, por otro lado, desde el sector de Martín Lustó, en el que está el diputado Jacobiti, salieron a decir que ellos tienen otra buena cantidad de diputados de los 45 que tiene Juntos por el Cambio. Todo esto cuando faltan horas para que se definan los cargos y los recambios. Los diputados nuevos juran el martes 7, aunque, por supuesto, empiezan sus funciones el viernes 10 de diciembre. Bueno, está Emiliano Jacobiti, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Empiezo a ver directo con esto que hablamos de Carrió. ¿Por qué cree que Carrió lo trata de corrupto a usted y a Lustó y al espacio de evolución, que es el espacio de Lustó? Mirá, si me das un minuto, ya que fueron el relato... Porque fue... esa es la acusación que hizo Carrió directamente. Lo trató de sí, corrupto. y lo voy a... Habló de la franja morada en ciencias económicas y dijo los negociados que hizo la franja morada en ciencias económicas y medicina. Jacobiti viene de ciencias económicas. A ver, creo que tenemos que arrancar por parte y vamos a llegar a eso. Lo primero que pasó acá fue que se cambió la metodología. En Juntos por el Cambio había una metodología que era elegir o hacer las listas a dedo, digo, que no haya paso. Nosotros en el 2017 discutíamos que tenía que haber paso, porque tenía que ampliarse el gobierno, no cerrarse, porque si no, no iba a poder gobernar. En el 19 discutimos lo mismo, incluso la respuesta era que al presidente no se le podía hacer paso. Nosotros creíamos que si la sociedad no tenía otra alternativa, la única alternativa que le dejábamos, si no quería votar a Macri, era volver al pasado, que era un problema. No logramos esa discusión, sí se amplió un poquito el espacio con Pichetto, pero no lo que nosotros creíamos. Ahora, producto de que algunos diputados del radicalismo y que algunos dirigentes del radicalismo, como de entre ellos, por supuesto, Martín Lustó, pero también Alfredo Cornejo, se pusieron muy firmes en que querían paso, otros no, otros preferían seguir con el otro método, y un sector del PRO que también entendió que había que hacer las listas con paso, porque eso nos daba la ampliación necesaria para mostrar que no éramos lo mismo que en el 2015 y que la sociedad tenía una alternativa, que habíamos aprendido, que queríamos volver pero mejores, ¿sí? Eso que para mí tuvo un excelente resultado, Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, Martín Tetá, López Murphy, Maxi Puyaro y Carolina Lozada en Santa Fe, Rodrigo de Loredo en Córdoba, que hizo la mejor elección legislativa en la historia de la Vuelta a Democracia hasta ahora en Córdoba. Y así te puedo hablar de un montón de otros casos, del de Pablo Servi, incluso también del PRO, como Nacho. Digo, me parece que esto generó un revivir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque se amplió. Todos festejamos esa ampliación porque conseguimos los 5 senadores que fuimos a buscar para ponerle un freno al kirchnerismo en el Senado y que no le quede otra alternativa al oficialismo que discutir. Ahora esto también trae aparejado otra cosa que tenemos que hacer, que es todos estos diputados que no llegaron y todos estos senadores que no llegaron puestos por alguien a dedo en una lista, hoy
tienen que tener un lugar, porque tienen un mandato de la gente. Por lo tanto, la Cámara tiene que funcionar distinto. Pero el espacio... no son diputados, usted el, está hablando el espacio tiene que funcionar distinto. dentro del bloque de Claro, Juntos por el Cambio. Dentro del bloque de Juntos por el Cambio y dentro del radicalismo y dentro de la coalición en general. ¿Por qué? Porque si bien se cambió la metodología de elegir los cargos a dedo, también tenemos que cambiar eso de que hay diputados que valen más que otros, que uno llega, si llegó antes tiene más derecho que el otro, si yo estoy reeligiendo, entonces... No, a ver, para nosotros creemos que no es así y eso es lo que planteamos. Lo planteamos en un documento... Perdón, ¿usted no quieren que Negri sea el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical? Lo primero que queremos es discutir una... Yo no quiero que sea Negri presidente, Sí. te adelanto la respuesta. ¿Pero por qué? Porque creo que, primero, perdió en su distrito, ya fue muchas veces, sería la quinta reelección seguida. Sí. Ahora, si la mayoría quiere que sea, él tiene derecho a hacerlo. Lo que no puede haber acá es que no haya una metodología y que la metodología sea la junta de firmas antes de hacer una reunión y la extorsión. De Carrió. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí Hay dos metodologías que también hay que cambiar. Una es esta de que a los diputados yo les aseguro algún privilegio, entonces voy juntando firmas. Si vos querés estar en una comisión, le tenés que firmar a Negri, si no. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar en una comisión en base al expertise que tenés y en base a las peleas que tenés en el 23. Y lo otro que también hay que cortar, y yo creo que hay que cortarlo, y me hago cargo de lo que digo, que hay que cortar en la política, es la política de la extorsión. La política de la extorsión. La política de la extorsión. ¿Qué significa A ver, eso? por ejemplo, yo le escuché a Carrió decir que conocía el lado oscuro de Macri. Que ella sabía de qué se trataba y sabía qué ocultaba Macri. Entonces Macri tenía que gobernar con alguien que decía permanentemente algo de él. ¿Qué era lo que estaba pasando? Se estaba ejerciendo una presión sobre alguien diciendo, yo conozco tu lado oscuro, yo sé lo que vos tenés para ocultarle a la gente y si vos no haces lo que yo te digo, lo digo. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora con la presidencia de los bloques. ¿Por qué? Porque no es casualidad. Usted dice que Carrió construye políticamente extorsionando con el tema de la denuncia de corrupción. Porque no es casualidad que... Yo digo que es a través de eso busca cargos. No es casualidad. ¿Qué cargos está buscando Carrió? Porque Carrió los cargos que se detentan en los bloques. Digo, y yo digo lo que aunque digo... ella está fuera de la política, ella maneja los cargos de los bloques de... A ver, a diputados. través de su diputado, y lo que está buscando es eso. Y la verdad es que yo no estoy dispuesto a someterme a una extorsión de nadie, porque tengo el culo lo suficientemente limpio como para decir y hacerme cargo de lo que hago. Entonces no me voy a bancar que porque quiero que el presidente de bloque no sea por quinta vez consecutiva Negri, y Negri es la que se ocupa de darle los cargos a Carrió en el Congreso, Carrió salga a decir que yo soy un corrupto, que la UBA son corruptos, que la Facultad de Medicina, la Facultad de Económicas, porque la Facultad de Económicas y Medicina estaban abiertas en toda la pandemia, vacunaron, fueron voluntarios, repartieron platos de comida, cuando había muchos que preferían estar escondidos en los countries. Entonces, yo creo que la Argentina, para cambiarla, tenemos que gobernar juntos. Oficialismo y oposición. Al que le toque ser oposición en el Congreso y al que le toque ser oficialismo en el gobierno, pero con reglas claras. Y la verdad que, porque yo digo que Mario Negri para mí no tiene que ser el presidente del bloque, aunque otros tengan derecho a pensar que sí, no puede pasar que en una fiestita Carrió salga a decir cualquier cosa y que el presidente... ¿Qué fiestita? En la fiestita que hubo el sábado, Carrió salga a decir cualquier cosa, entonces dice... Pero, perdón, en fiestita estuvo Mauricio Macri, estuvo bueno, pero si Macri quiere... estuvo Larreta, estuvo Carrió, la verdad que tiene un poder de convocatoria. Mirá, fueron todos a la mano de Carrió, ahí se ve. Bueno, cada cual lo hace lo que quiere. Del PRO, de la Unión Cívica Radical y de todos juntos por el cambio fueron a besarle la mano a Carrió. Sí, cada cual hace lo que quiere, como quiere y lo que cree. Yo particularmente hago lo que creo y recién, por ejemplo, bancarme. Que Carrió diga lo que diga el sábado. De un montón de militantes que son parte de una organización política, más allá de lo que haya dicho de mí en persona. Y después que venga uno y me diga, uno del PRO y me diga, no, lo que pasa es que Carrió no quiere que vos vayas al bloque porque está enojada por el proyecto que presentaste para la Corte, que venga uno de la coalición. Yo, de hecho, creía que acá iba a venir gente de la coalición, con los cuales me llevo bien, con un montón. Pero que venga la gente de la coalición y que... A ver, ¿a quién llamamos? Hemos llamado a todos de la coalición cívica, con algunos de los cuales han participado muchísimas veces de este programa y no quiso nadie venir a... A ver, una versión es esa. La otra versión es
Esto que estoy contando no es una versión. No, sino una versión es lo que yo hemos tenía... llamado, es no, más, le he pedido hasta... Una versión era la que te decía el proyecto de la Corte. La otra versión es, no, vos viste cómo es Carrió, ella porque es amigo de Mario. Entonces, ¿por qué es amigo de Mario? ¿Uno se tiene que bancar que diga todo esto? Para mí así no se puede gobernar la Esperame Argentina. un segundito, porque te quería hacer una preguntita ahí volviendo sobre el tema de la denuncia de corrupción de Carrió y demás. Pero tengo una pregunta a Candelaria de la Sota. Yo me quedé Sí. pensando, porque vos dijiste recién, Carrió busca cargos a través de la extorsión. ¿Se puede seguir construyendo un espacio cuando uno de los integrantes se considera que extorsiona para conseguir cargos, lugares en una lista o lo que sea, espacios de poder, digamos? Mira, cada cual ejerce la presión o ejerce su influencia como le parezca. Para mí, la influencia la da la gente con los votos. ¿Sí? Y en este caso, no es casualidad que el que está saliendo de decir estas cosas es el que redujo su cantidad de bancas en el Congreso. Entonces, para mí, yo creo que sí se puede construir un espacio, creo en la unidad de Juntos por el Cambio, pero no estoy dispuesto a que pasen estas cosas. Porque el día de mañana, y se lo quiero decir a todos los que son Juntos por el Cambio, ¿por qué? Porque el día de mañana ojalá nos toque gobernar. Y si tenemos que gobernar, tenemos que tener un método para saldar las diferencias. Y dijimos que ese método eran las PASO. Entonces, si yo soy parte de una lista, yo no puedo salir a decir que en mi lista hay corruptos, porque si hay corruptos tengo que ir, denunciarlo y no formar parte de ese frente. Entonces, ¿qué? ¿Son corruptos solo si ocupan un rol? En el caso del presidente de la Cámara, si es el que decide cuáles son los cargos. ¿Cómo puede ser que el 100% de los cargos que tiene el presidente de la Cámara no tengamos acceso a todos los bloques? A ver, más allá de No esto... el presidente de la Cámara, quise decir el presidente del bloque. Más allá de esto, porque el espectáculo, si es así como dice Jacobiti, es un espectáculo un poquito triste, digamos, ¿no? Se están peleando por los cargos cuando la sociedad está abrumada por otras cosas. Pero no es todo lo mismo. Están peleándose por el cargo de pero no es todo lo mismo. Nosotros no estamos peleando... de no sé qué, en la Cámara de Diputados, secretario administrativo de no sé qué. Pero no es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos peleando por eso. Nosotros recorrimos el país de punta a punta para lograr un equilibrio que creíamos que hacía falta en las cámaras. Pero ¿Sí? por eso quiero ir a más de fondo, digamos. Si la pelea es, la verdad que si la pelea es por los cargos en Juntos por el Cambio, como dice Milei, entonces Juntos por el Cargo, digamos, en vez de Juntos por el Cambio. Ahora, si la pelea es más conceptual, de cómo se orientan frente a la política, cómo se posicionan frente al gobierno, cómo se posicionan frente a la negociación con el Fondo Monetario, cómo sigue la Argentina los próximos 2 años, distinto. ¿Hay alguna diferencia respecto a eso? Sí, por supuesto. Yo creo que la Argentina tiene que seguir con diálogo. Nosotros somos un espacio político que desde el 2017 viene diciendo que la grieta no es la solución a los problemas de la Argentina, porque los problemas de la Argentina se solucionan gobernando y gobernando bien. Y para gobernar bien, uno tiene que poder contar o poder dialogar con la oposición, sea oficialismo o sea oposición. Y si vos ganás elecciones y permanentemente para ganar elecciones lo que hiciste fue fomentar el odio, el día que te toque gobernar no vas a contar con la fuerza política necesaria para llevar adelante las transformaciones que tienen que llevar la Argentina. Que ni más ni menos para lo más urgente que sacar al 60% de los jóvenes que están bajo la línea de la pobreza. A mí me consta que esa es un poco la visión que tiene Larreta y también Lustó lo ha dicho varias veces acá, ¿no? La idea de acá es cada vez más fácil llegar a gobernar, a ganar una elección, porque la sociedad está en ebullición. Un día le sube el pulgar a uno, después a los 2 años se lo baja y al revés. El problema es qué hacer cuando llegas a gobernar, ¿no? Y cómo solucionar los problemas de fondo. Ahora, lo que plantean el tema como el que estás planteando vos, a ver qué hay para negociar con el oficialismo en los próximos 2 años, de un sector de Juntos por el Cambio, que es un sector muy importante de Juntos por el Cambio, son unos traidores. Están transando con el kirchnerismo, con Cristina, no tienen escrúpulos, porque la división tiene que ser moral y no de los políticos negociando en una mesa, más allá de que planteen que esto es para ver cómo sigue la Argentina los próximos 2 años. Yo creo que el que traiciona es el que hace lo que no dijo que iba a hacer. Para mí, hacer acuerdos políticos en la Cámara, de cara a la gente, todos por arriba de la mesa, son lo que le hace falta a la Argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros, cada vez que le toca gobernar a alguien, volvemos a cero todo lo que hizo el anterior, nosotros arrancamos una campaña
en la ciudad de Buenos Aires en el 2015 que el eslogan era construir sobre lo construido. ¿Por qué? Porque para nosotros Macri no había hecho todo mal, había hecho un montón de cosas que estaban bien, pero había que cambiar las prioridades en algunos aspectos, salud, educación, seguridad, etc. Eso nos permitió, en el 2019, con Rodríguez Larreta, hacer el frente político más amplio de la historia en la ciudad de Buenos Aires, con el socialismo, con la coalición cívica, con confianza pública, y que nos permitió ganar en primera vuelta. Y te puedo asegurar que prioridades cambiaron un montón. Digo, si uno arranca reconociendo lo que el otro hizo bien, bueno, tenés para poder construir. Yo no creo que a la gente lo que le importe es que nosotros nos estemos peleando de un lado para el otro. A ver, una última pregunta, Candelaria. Si, por ejemplo, el lunes se decide que Mario Negri siga al frente del bloque de los diputados del PRO, de la Unión Cívica Radical y eventualmente del interbloque de Juntos por el Cambio, ¿cuál va a ser la actitud que van a tomar ustedes y qué es lo que piensan que puede pasar en los próximos 2 años de cara a lo que espera de acá al 2023? Si se llega a esa conclusión con un método que tenga que ver con que los diputados que vienen de los distritos que tienen que pelear en cada una de sus provincias en el 2023 tengan los espacios que necesitan y la mayoría quiere eso, no es un problema. Si se llega a ese método juntando firmas y poroteando sin mostrar las necesidades que tiene cada uno y los experticias que tiene cada uno de los diputados, creo que vamos a estar cometiendo un error. Y de cara al 2023, ¿qué es lo que le espera Juntos por el Cambio? De cara al 2023 lo que le espera es más ampliación, más institucionalización de un frente político que quiere gobernar y ponernos ya a discutir un programa y poder discutir ese programa con la gente para el día que, si a Juntos por el Cambio le toca ganar la elección, la gente sepa cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar y así vos tenés un mandato y ese mandato te da la fuerza necesaria para poder llevarlas adelante, por más duras que sean para algunos sectores. Finalmente, digo, porque me parece que hay una diferencia importante con el tema de cómo se posicionan frente al gobierno, si hay negociación y demás, y después hay cosas que dice Carrió, que Carrió después es cierto que cuando llega a acuerdos políticos los baja, pero tal vez tienen un sustento, digamos. Cuando Carrió dice, ¿por qué va con la franja morada de económicas? ¿Por qué está disparando ahí diciendo la corrupción de la franja morada? Porque yo soy vicedecano de económicas. Sí. ¿Y? Por eso. Bueno, pero Carrió dice que ha sido la corrupción más espantosa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A ver, que vaya y lo denuncie, yo qué sé, a ver, sí, ya. De hecho, ya me denunció Carrió en su momento. Sí. Sí, bueno, ¿y qué problema hay? Me denunció, me presenté a la justicia, me absolvieron, lo que ni siquiera me citaron a declarar, después de una denuncia que hizo. Y no tengo problema que haga todas las que quiera. Lo que yo digo es, eso no puede ser en los momentos que se están discutiendo estos espacios ni en los momentos electorales. Yo no creo en ninguna denuncia en los momentos electorales, ni ninguna denuncia en los momentos que se discuten espacios. No tengo ningún problema. A ver, si yo creo que no estoy dispuesto a hacerme cargo del 100% de las cosas que hice, incluso cuando fui secretario de Hacienda de la UBA, no haría política porque no sería libre. No, lo que estaba pensando es que los cruces son fuertes respecto a lo que dice Carrió y demás. Me cuesta creer que todo sea por la discusión de los cargos en la Cámara de Diputados y todos tienen claro cómo van a ir al 2023, tanto en el oficialismo como en la oposición tienen claro que tienen que ir todos juntos, que hacer un frente y demás, porque si no gana el otro, digamos. Eso lo tienen clarísimo. Lo que está mostrando también que nadie tiene claro, digamos, cómo se gestiona unificadamente. Lo vemos en el oficialismo con Cristina y demás, que están esperando toda la cartita de Cristina a ver qué dice con el FMI. Y bueno, lo vemos también con lo que ha pasado con Juntos por el Cambio en su momento, que el radicalismo denuncia, que lo dejaron totalmente afuera, pero sobre todo lo que pasa ahora, Maxi, que no se ponen de acuerdo tampoco. Mira, Maxi, discúlpame. Sí. Yo creo que todos tenemos que ir juntos. Así como aprendimos que se tenían que terminar las listas a dedo, así como aprendimos que los pisos exorbitantes para competir se tenían que terminar, así como le pasó a Facundo Manes cuando quiso competir, que lo primero que empezó fue a recibir denuncia de Carrió. Y después, yo no lo comparto eso, porque creo que es otra de las cosas que se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque el que te da el poder para tomar decisiones
Es la gente con sus votos. ¿Pero ustedes la quieren a Carrió dentro del espacio o no la quieren a Carrió dentro del espacio? Yo quiero a la coalición cívica dentro del espacio, porque me parece que tiene un montón de gente valiosa. ¿Y a Carrió también? Que Carrió esté dentro del espacio con estas reglas. Que el día que tenga algo para denunciar, vaya y lo denuncie en la justicia. Jacobiti, gracias, muy amable. Ahí estaba el diputado de la Unión Cívica Radical. Ojo con Jacobiti, porque ya decía, todo el armado político de Lustó es junto a Jacobiti, y Lustó obviamente está planteando una renovación fuerte del radicalismo con Manes y otros referentes a nivel provincial, y apunta, lo que todos saben que apunta, digamos, a discutir en el 2023 la interna de Juntos por el Cambio, que evidentemente no va a correr solo Larreta, primero porque Macri no lo va a dejar, y después porque el radicalismo tampoco lo va a dejar correr solito para la candidatura presidencial del 2023. Dame la información que tenés de lo que está pasando en este momento en el mercado cambiario. Bueno, un mercado que está más relajado respecto de los últimos días, por lo que comentábamos al principio del programa, la expectativa de un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el viaje del equipo económico, parte del equipo económico a Washington. En este momento lo que tenemos es un dólar paralelo en 201 pesos, son 50 centavos por debajo del día de ayer. Los dólares financieros libres, 213, 214 pesos. Ahí también hay una baja, el máximo del día de ayer a 217, ahora el máximo está en 214 pesos, una leve caída del riesgo país, una bolsa que está subiendo 5% y bonos argentinos que cotizan también en Wall Street con subas de entre 3 a 4%. Te digo que es un mercado que comparado con lo que venía, sobre todo en lo que son los precios de los bonos, bueno, mucho mejor es el mercado cambiario. Venía un derrumbe total de liquidación, es decir, de desconfianza absoluta, que no se traducía en el mercado cambiario porque hay cepo por todos lados. Pero, bueno, vamos a ver si vos ves algún margen para que puedan bajar los dólares alternativos en blanco, o eso requiere, ahí no lo, pues como vos decías, son niveles altos. Yo no lo veo. No lo veo así. Vos decís a lo que puede apostar el gobierno, que sería el mejor escenario, es que se mantengan y que se los vaya comiendo la inflación, que Claro, lo vaya... porque, otra vez, el problema no es el dólar acá, el problema es el peso. Claro. Entonces, cuando decís, mirás el diagnóstico del peso, decís, che, acá puede haber mucha emisión monetaria. ¿Cuánto va a ser la emisión monetaria de aquí a fin de año? Estamos hablando del rango de los 800.000 millones de pesos para financiar aguinaldos, salarios, etcétera. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Una muy buena pregunta que hizo Claudio. Están pidiendo que suba la tasa de interés, pero si yo subo la tasa de interés, el Banco Central tiene un déficit cuantificado aún más grande. Entonces, empezar a tener estos problemas que no tienen respuesta, y si vos como inversor, como tenedor de activos financieros, no tenés respuesta sobre eso, te quedás en el arco, digamos, todos atrás, defender la posición financiera, que es en dólares. Hasta ahora es muy importante para el gobierno que no se le muevan los depósitos en pesos, pese a que están perdiendo con la inflación y con los dólares libres. Si vos empezás a mover más rápido el dólar oficial, los depósitos en pesos van a perder frente a todo. Frente a la inflación, el dólar libre y obviamente el dólar oficial. Bueno, ahí tiene un problema también el gobierno. Por eso que el FMI muy probablemente esté pidiendo suban algo la tasa de interés para que no se muevan los depósitos en pesos. Si llegan a mover los depósitos en pesos, es decir, no hay ningún problema, van a tener los pesos. Porque está lleno de pesos la Argentina, el Banco Central emite todo lo que sea. Más pesos. El problema es que esos depósitos en pesos, si no se quedan ahí quietitos, que por suerte en los últimos meses están bastante estabilizados, los depósitos minoristas por ahí están saliendo un poquito a cuentagotas al dólar. El problema es que ese es el combustible para la brecha si no estabilizás. Que la gente agarre y en vez de tener el depósito y el ahorro en pesos, que es el ahorro que queda en pesos en la Argentina, se vaya al dólar. Y además tienes otro problema ahí, que es que vos hoy, el 60% de los depósitos está en el Banco Central, en LELIX y en cajes. Si la gente retirase depósito en pesos, el problema es que el Banco Central... Se te desarman las LELIX. Exactamente. Se te desarman las LELIX y los pases, es decir, los bancos le dicen, no, yo no te renuevo más, dame los pesos, sí, te los van a dar, te los van a emitir para darle al depositante. Tiene que emitir, claro. Claro, pero eso genera toda una situación que repercute, vos controlás el dólar oficial, pero no en los dólares libres. Se te repercute en el paralelo y en la inflación. En la inflación. Por ese lado, ¿no? Claramente. A ver, hay un cambio en el escenario internacional, hay mucha preocupación. Hoy sigue siendo un día donde muchas versiones afuera con esta variante Omicron. No sé por qué, algunos dicen que está sobreestimado, pero evidentemente está sobreestimado no solamente por la Organización Mundial de Comercio, sino por los agentes económicos que empiezan a asustarse
por lo que pueda pasar esto en el mundo. Está el doctor Jorge Hefner, que es inmunólogo del CONICET. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Doctor, le pido un segundito porque tenemos a Leonora Gozman en Brasil y efectivamente en Brasil también han detectado el ingreso de la variante Omicron. Esa es la información que está llegando en este momento desde Brasil. Bueno, doctor, ¿qué está pasando con esto? ¿Hay efectivamente una alerta mundial respecto a esta variante sudafricana? Sí, mira, ya había bastante preocupación por la ola europea, una ola masiva de contagios en Europa que tiene que ver con la variante Delta, y ahora surgió hace 2 semanas y media, se caracterizó una nueva variante definida como de preocupación por la OMS, que es Omicron. En la variante de preocupación, a vos lo que te preocupan, valga la redundancia, son 3 cosas. Si es más transmisible, si se asocia a casos de más gravedad o evade la respuesta inmune protectora de las vacunas. Todavía no hay datos concretos, pero hay algunos datos indirectos que alentarían a pensar, primero, que es muy transmisible, y segundo, que podría evadir parcial pero significativamente la acción protectora de las vacunas. Y son datos que en las próximas 2 semanas seguramente los tenemos. Pero bueno, sí hay muchísima preocupación porque lo que vimos en Sudáfrica es que comenzó un aumento muy importante en el número de contagios y básicamente es a expensas de esta variante, es decir, que funciona como muy transmisible. Doctor, quisiera preguntarle, ¿cuándo cree usted que se puede saber si las vacunas que tenemos ahora vigentes podrían llegar a dar un buen nivel de protección respecto a esta variante? Mira, calculo que será, porque los ensayos que se hacen son muy sencillos. A las personas vacunadas les sacas sangre, ahí tenés los anticuerpos y lo que ves, comparándolo con las variantes originales, cuánto neutraliza Omicron. Bien. Eso se sabrá en las próximas 2 semanas, porque ya hay ensayos que están en curso. Lo que preocupa es que en la región más importante del virus se concentran 30 mutaciones. Las otras variantes, todas las anteriores, tienen menos y esta más. Entonces, por ahí es una señal de alerta que después tenemos que descartar, pero hoy por hoy preocupa mucho. ¿A usted le parece prudente esta recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud de que los mayores de 60 años, especialmente quienes tengan comorbilidades, pospongan sus viajes y traten de resguardarse porque puede ser muy peligrosa esta variante? Y la recomendación está dada básicamente porque no sabemos cuánto evade la acción protectora de la vacuna. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que, digamos, las personas mayores de 60 años, más si padecen comorbilidades, tienden a padecer cursos severos, creo que es una recomendación atendible. Y el otro asunto que tendría que encarar el conjunto de las naciones, y que no lo encaran, porque una cosa es la retórica y otra cosa son los hechos, es que no es casualidad que surja en África, que es un continente que no está vacunado porque las vacunas llegaron solamente al 10% de la población en África. Está Leonora Gozman ahora, doctor. Gracias por esperarnos un segundito a ver qué están reportando desde Brasil. Leonora, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿qué se sabe desde Brasil con este tema de la variante Omicron? Sí. Mira, es muy concreto. Ya apareció o ya está el 3er caso confirmado de la variante Omicron. En total hasta ahora son 3, 2 que fueron confirmados ayer, era un matrimonio que venía de África del Sur, y ahora hay un tercero que era un joven de 29 años que vino de Etiopía. En los 2 casos, en los 3 casos, ¿no? Estaban vacunados. Los 2 primeros con la vacuna Janssen y el joven estaba vacunado con la Pfizer. Entonces, el tema es, bueno, que hay otros 4 que están en observación sobre quienes se está haciendo, sobre cuyas muestras se está haciendo el secuenciamiento del genómico, ¿no? Y veremos qué es lo que da esto. Están un poco distribuidos, te diría, porque en San Pablo están estos 3 mencionados, pero también hay uno en Brasilia y un caso también en Belo Horizonte, que es Minas Gerais. Leonora, hay una situación de contagios que ¿cómo está en este momento en Brasil? Porque hace mucho tiempo que no lo seguimos. No sé si está escuchando ahí el doctor Hefner, pues muchas veces se habló. A Brasil la golpeó Sí. la variante Delta, que acá en la Argentina también ingresó, pero no generó demasiado
demasiado rebrote, ¿no? Como pasó de largo la variante Delta acá en la Argentina. Argentina sufrió una segunda ola terrible en abril, mayo de este año, pero no por la variante Delta. Y en Brasil sí, Eleonora, la variante Delta tuvo un impacto fuerte. No. Tampoco. Justamente no tuvo. Mira vos. Es muy interesante lo que ocurrió en Brasil. Dejó de ser noticia, Brasil no por casualidad, dejó de ser noticia porque ya no tenía prácticamente casos, eran muy baja la cantidad de casos si uno mira en relación a toda la población. Para que tengas una idea, de los 4 a 5 mil muertos que llegó a tener en un momento diarios, hoy, digamos, la cifra está por debajo de 300 muertos, ¿no? Lo cual te da una idea de cómo se vino a pique la enfermedad. Lo mismo ocurrió con los casos, ¿no? Los casos en Brasil disminuyeron en forma muy sensible y esto tiene que ver con la vacunación. Brasil tiene vacunadas con las 2 dosis, o sea, íntegramente vacunadas, y ya empezó con la de refuerzo, al 62% de la población. Creo que la Argentina tiene, si no me equivoco, 70%. ¿Sí? Sí. Y ambos países tienen un nivel muy similar de vacunación con una dosis. En el caso de Argentina creo que es 80% y en el caso de Brasil es 76%. Entonces, esto te da una pista de por qué se redujeron de una forma A ver, esperamos un segundo, Eleonora, y le pido disculpas al doctor Hefner un segundito, porque el doctor Hefner es virólogo también, pero bueno, la producción me propone también hacer una consulta en Brasil. Me imagino que la ciencia es la misma en la Argentina, en Brasil, en China, en donde sea, pero bueno, como ahora están los casos identificados en Brasil, me parece, la ciencia económica no, pero parece que la ciencia médica sí, pero igualmente vamos a consultarlo a Fernando Spilkey. ¿Qué se sabe, doctor, de lo que está sucediendo ahí con la variante Omicron en Brasil? Bueno, nosotros estamos acá haciendo la vigilancia económica, haciendo muchas, tratando de mirar las muestras con estrategias que son tanto de secuenciación cuanto genotipaje, pero lo que está pasando es muy probable. Todos nosotros esperábamos que iba a suceder, que la variante va a llegar a la América del Sur y entonces, como pasó con otras variantes, ya tenemos los casos que fueron detectados primeramente por el Hospital Albert Einstein, que es un centro de referencia en Brasil. Y ahí está. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para evitar la diseminación de la variante en Brasil, que en el pasado también hay que considerar que en Brasil, cuando tenemos una variante muy diseminada, eso puede afectar también la situación en Argentina y en otros países de la América del Sur. Claro, con Brasil ahora viene el verano, obviamente pese al dólar a 200 pesos, el fin de las cuotas y todo eso, hay argentinos que van a Brasil y sobre todo está viniendo una buena cantidad de brasileños que obviamente con el dólar a 200 está todo regalado en la Argentina, entonces es una apuesta fuerte, sobre todo para el sur argentino, los brasileños que ya están viniendo y los que proyectan, hablamos el otro día con las agencias turísticas, los que proyectan venir a la Argentina para visitar sobre todo el sur argentino y también la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay un riesgo? Porque hasta ahora estamos más o menos equilibrados, digamos, ¿no? Lo que está contando Eleonora, Brasil y Argentina estaban en un momento de bajos casos en la pandemia y con un nivel de vacunación similar. ¿Hay algún riesgo respecto a que haya un tránsito de turistas en ambos sentidos para este verano? Le pregunto primero al doctor Hefner. Mira, ratificando lo que decían los compañeros de Brasil, digamos, en todo el Cono Sur estamos en un momento de relativamente baja circulación. Pero hay que tener cuidado porque estas olas a veces se desencadenan en forma sorpresiva.
Y realmente en la Argentina, por ejemplo, hemos liberado absolutamente todo. Estamos bien cubiertos con la vacunación, pero hemos liberado en exceso. A mí ver canchas de fútbol con 70.000 personas adentro, la verdad que me hace mucho ruido. Y en cuanto a las variantes, bueno, sí es importante el control de frontera y el aislamiento, y yo calculo que en 2 semanas tendremos más claridad. Pero claramente la ola en Europa y la nueva variante nos muestra patente que la pandemia no es cosa del pasado, sino que sigue estando presente y hay que actuar en consecuencia. Digo, ese mensaje lo tenemos que tener claro y tenemos que volver a meternos pilas con los cuidados. Creo que eso es importante. No descartamos en absoluto que en el Cono Sur haya un incremento, no sabemos si en el verano o a principios del otoño. Le pregunto al doctor Spilky desde Brasil. Sí, precisamente, como tú bien lo dije, la ciencia es la misma, nuestras observaciones son las mismas. Lo que pasa en Brasil ocurre lo mismo, las flexibilizaciones ya no son más flexibilizaciones, son como volver a la normalidad. Así que estamos todos ahí muy dependientes de la vacuna. Por cierto que nosotros esperamos ahí que la vacuna continúe a dar una protección también buena a la variante esa, pero es algo que tenemos que comprobar, hay que probar en las próximas semanas. Así que un poco de cuidado y que las liberaciones fueran hechas más despacio, eso iba a ser bueno, pero a ver, yo no veo los gobiernos, a lo mismo el gobierno de Brasil, de las ciudades brasileñas, hasta ahora, por lo menos están ahí cancelando grandes fiestas para el Año Nuevo y todo eso, ya es algo, pero vamos a ver cómo van a trabajar con la parte del barbicho, las mascarillas, porque estaban muchas ciudades estaban sacando eso, no era más obligatorio en las calles, por supuesto muchas personas ya no estaban utilizando también en lugares cerrados. A ver cómo la noticia de la variante Omicron va a cambiar los comportamientos. Sí, la verdad que uno mira lo que está pasando afuera y coincidís, Fausto, que hay alarma respecto a esta variante. También lo que ha pasado en Alemania, ¿no? En Austria, en algunos países. Israel que ha cerrado directamente de nuevo la frontera para extranjeros. Sí, es decir, que se ha cerrado de nuevo el país, que son países con un nivel de vacunación también elevados. Pero bueno, uno ve esa película y dice, ¿llegará acá? ¿No llegará acá? También se hablaba de la variante Delta, pero ahí nosotros por primera vez, doctor Hefner, zafamos de la variante Delta, no llegó finalmente. O llegó, bueno, pero tuvo un impacto menor, digamos. Digamos, no zafamos en el sentido de que si vos tomás, por ejemplo, AMBA, el 90 y pico % de lo que detectamos es variante Delta. Es variante Delta actualmente. Todo variante Delta. Claro. No explotó, como tampoco explotó en Cono Sur. Pero no explotó, decían que era mucho más contagioso y demás, y acá no explotó. No explotó, sí. Tenemos la vacunación, tenemos temporada estival, etc. Ahora hay que seguirlo con cuidado, porque además debemos aceptar, Maxi, que hay ciertas variantes que no manejamos. Porque es una pandemia nueva, son virus nuevos, pero yo te doy un ejemplo. Chile tiene un excelente programa de vacunación y en las últimas 6 semanas triplicó el número de casos. Así que, como decía el colega de Brasil, hay que seguir día a día a ver cómo es esto porque nos puede dar sorpresas. No es que manejamos todas las variables, estamos lejos de eso. Sabemos que las vacunas son la gran herramienta y los cuidados también, pero después tenemos dudas de muchas cuestiones. Y acelerar, doctor, también la tercera vacuna para población de riesgo, eso hay que avanzar. Se ha empezado con la tercera vacuna en provincia de Buenos Aires, ahí me parece que van un poquito descoordinado porque hay gente que no tiene factor de riesgo, por ahí de 50 años o 45 que ha recibido la tercera vacuna y persona que tiene 85 años y que todavía no lo han llamado. Pero eso es importante, doctor, la tercera dosis. La idea que hay por los enunciados del gobierno, que calculo que se cumplirán, es que para marzo toda la población adulta por arriba de 18 años va a tener su tercera dosis. Eso no implica que el que tiene 2 dosis no está protegido hoy por hoy. Pero lo que vimos es que a partir del día séptimo, octavo mes, empieza a haber una caída y queremos levantarlo a los umbrales óptimos. Más en función de Omicron, que no sabemos cómo responder, muy importante también ir completando la pauta de tercera dosis.
Les agradezco a los dos, doctor Hefner, doctor Spicchi, muchas gracias a ambos. Esperemos que esto evolucione favorablemente. Leonora, te hago una última respecto a la situación económica en Brasil. Decíamos acá con Fausto Espotorno que le prendemos una vela también a Brasil, ¿no? Que Brasil estabilice, tiene buenas razones también para estabilizar el real y no dejarlo al dólar ir más arriba, hasta con 10% de inflación, que para Brasil es todo un problemón, y sobre todo con una inflación de alimentos que está duplicando ese 10% de inflación, que para Brasil es algo totalmente histórico y que le ha generado también ya problemas políticos a Bolsonaro, que tiene elecciones el año que viene. Pero algunos dicen, ojo, que si el dólar se va arriba de los 6 reales en el verano, y bueno, la Argentina va a tener problemas adicionales. ¿Cómo estás viendo la situación económica en este momento ahí en Brasil, Eleonora? Bien, mira, primero te quiero hacer una observación de algo que no dijeron los especialistas que vos consultaste, tal vez porque no se los consultaste, que es la falta de vacunas en África. Esto es lo que explica, la falta de vacunación en África es lo que explica el surgimiento de nuevas cepas. Por eso esta cepa viene de África. Vos pensás que en África hay apenas 16% de los africanos vacunados, y que los que tienen 2 dosis llegan en todo el continente a 7%. Por supuesto, Sudáfrica tiene más, Egipto tiene más, Argelia también tiene un poco más, pero nada que ver con el nivel de vacunación que hay en Argentina y Brasil. Bueno, dicho esto, que es importantísimo destacar el nivel de vacunación. Sí. Es muy importante. Bueno, dicho esto, sobre la parte económica. Mira, la parte económica no está bien en Brasil. Es decir, el tercer trimestre estuvo prácticamente, va a terminar, si termina con algún décimo por arriba ¿no? O sea que no puede no llegar ni a 1% el aumento del PBI en el tercer trimestre. Pero el tema es que el cálculo de lo que puede pasar el próximo año es bastante complicado, ¿no? Están diciendo que el PBI del próximo año en Brasil podría aumentar un 1%. Ahora, si vos me preguntás cuáles son las causas, son múltiples en realidad, ¿no? Hay múltiples causas, entre ellas la pobreza, con un crecimiento alarmante. Digo, para que ustedes tengan una idea, hasta hace muy poco tiempo, yo te diría 3, 4 años atrás, no había hambre en Brasil, no existía gente. Sí, podían pedir comida, podían pedir alguna, no más que comida, pedían que le dieras algo de dinero, pero ahora el problema es la comida, y como la gente no está comiendo, ¿qué hace? Porque no tiene cómo comer, se va a lo que llama el SUS, que son los servicios únicos de salud, que son estatales, y no van a atenderse, sino que van a pedir comida, y además algunos llegan en condiciones muy traumáticas. Esto ya se está observando claramente, ¿no? Con lo cual te da una pauta de la situación que hay en Brasil, ¿no? No es buena realmente, no es buena. Eleonora, gracias, como siempre, muy amable. Eleonora Gozman desde San Pablo. Hay que ver de cerca también Brasil. Pero es que es todo el mundo así. No es solamente Brasil. Lo que pasa es que los países desarrollados tienen más margen de maniobra. Están todos devaluando y subiendo las tasas de interés para estabilizar también el mercado cambiario y la inflación, sobre todo. Y con desaceleración económica. Y con desaceleración económica. Entonces, el problema de la cepa Omicron para los mercados, ¿por qué reaccionaron tan mal? Porque nos agarra esto y ya las herramientas se acabaron. O sea, la tasa, tenemos que subir la tasa, no bajar. Están recogiendo el barrilete, ya no tiene otro paquete Biden para lanzar otro paquete fiscal de expansivo monetario. Mandó un billete de 3 trillones de dólares. ¿Cuánto? ¿Otro más de 3? ¿No tiene otro más de 3? Ahora, si vos estás contando eso de países como Brasil, Chile, Estados Unidos, imagínate Argentina. Bueno, llega a haber una nueva ola el año que viene y demás. Arreglate, porque... Argentina está también recogiendo el barrilete de su barrilete chiquito, porque el paquete de la Argentina en términos monetarios fue mucho más chiquito que el resto. Pues, ¿no? Y fue un bombazo. Y fue un bombazo para lo que es la Argentina. Entonces, por eso es que preocupa tanto esto. A ver, no por el tema salud, no por si es grave o no, cuando aclaro esto para que sepa que estamos hablando de economistas, o sea, que no sé si el tema salud es importante. No, hoy están todos desde la economía afuera, en Europa y en Estados Unidos, hablando de esto. El problema es que si nos agarra, si es importante, nos deja
en serios problemas. Estados Unidos tiene 6% de inflación. Estados Unidos. Y Powell llegó a decir, bueno, esto no, yo pensé que era temporal, no es más temporal. Ya sacamos la idea de que esto es temporal, vamos a tener que anticipar la suba de tasas. Ya empezaron a bajar la compra de bonos, Europa está pasando lo mismo. Entonces, el mundo está empezando a sacar el pie de acelerador de todo lo que hizo por el COVID. Te llega a agarrar los micro, no tenés nada para hacer. Y se termina el escenario súper favorable, tal vez siga siendo favorable, pero no súper favorable como tuvo la Argentina, que estamos hablando de tasas de interés en cero prácticamente, Sí. un dólar que se devaluó respecto al resto de las monedas y precios de las commodities récord, la soja a $550. Hay un problema más que hay que tener en cuenta a nivel internacional, que es lo que se llama la crisis logística. Claro. Cuento esto por si la gente no sabe bien qué pasó, pero en el mundo cuando vino la pandemia y se cerró todo, todos los barcos que estaban transportando bienes quedaron en el callado donde quedaron, Sí. con los containers donde quedaron. Entonces cuando se renovó el comercio, dijeron, ¿dónde está el container para mandar la mercadería a China? No, está en Estados Unidos. Bueno, hay que mandar el container a Estados Unidos. Bueno, entonces incrementó los costos de transporte en 300% en dólares. 4 veces más caro en dólares. 4 veces más. Además subió el precio del petróleo. Y en países como la Argentina, peor, porque la Argentina está fuera de las rutas comerciales principales. Exactamente. Entonces un container de China se incrementó más que un container de China a Estados Unidos. Los costos de transporte y también los costos de alojar esos containers mientras estuvieron parados. Eso Totalmente, aumentó sustancialmente. Y el costo del petróleo. ¿Por qué pasó con el petróleo? ¿Te acuerdas que en la pandemia en un momento el petróleo llegó a precio negativo? Que eso en realidad fue que el costo de almacenar el petróleo era más caro que el Por barril. la superrecesión Por la mundial. superrecesión. Claro. Resultado, nadie invirtió en petróleo, en energía, entonces ahora se disparó el precio de la energía, se disparó el precio de los contenedores, todo se complicó. Por eso es que la inflación mundial medio que va como reguero de pólvora por todas partes del mundo. Claro. El mundo, porque estamos hablando de que la inflación subió de 3 puntos, no, 15 como acá. Bueno, claro, Pero- para nosotros puede ser un mes de inflación, pero Un para mes de ellos inflación. es otra cosa. Pero, y eso ha generado esta situación de que si ahora tenemos que cerrar o algún problema más por una cepa Omicron, estamos fritos. Fausto, gracias. Como siempre, muy interesante escucharte. Atención a lo que pasa con los monotributistas a partir de enero, la información que tiene Claudio Slotnik. Claudio. Claro, es información oficial, porque la AFIP ya definió de cuánto será el aumento de las escalas y las cuotas a partir del 1 de enero. Y claro, como las escalas y las cuotas mensuales del monotributo se actualizan por el índice de movilidad jubilatoria, el aumento será del 52,7%, tanto en lo que tiene que pagar cada monotributista como cuota a comienzo de mes, como las escalas justamente que, digamos, que tienen los monotributistas como contribuyentes. A ver, la categoría A, el tope es de 564.000 pesos anuales, con lo cual, digamos, uno saca la cuentita mensual para tener una aproximación de cuánto tiene que facturar como máximo un categoría A, son 47.000 pesos. Un contribuyente de la categoría B, que le va a aumentar el 52,7% la cuota, se va a una cuota mensual de 4.517 pesos, una facturación tope de 70.000 pesos mensuales. Hay que tomar en cuenta que el monotributo se computa a nivel, hay cortes cuatrimestrales y un corte final por año. Simplemente la cuestión de la facturación mensual es para tener una idea de cada categoría. La categoría C tiene una cuota de 5.164 pesos, una facturación máxima de 98.000 pesos mensuales, y para tener una idea de ver un profesional que justamente presta un servicio que tiene la categoría H como la máxima, bueno, ese profesional va a tener la posibilidad de tener una facturación máxima de unos 330.000 pesos. Por arriba de esos 330.000 pesos, bueno, se va el monotributo y tiene que pasar al régimen general. Para un comerciante, la máxima categoría, que es la categoría K, bueno, tiene que pagar una cuota de 30.000 pesos, cuota mensual de 30.000 pesos a partir de enero, y le permite una facturación máxima mensual de unos 470.000 pesos. Esto lo digo como para tener una idea, el que nos está viendo, escuchando, digamos, tiene un comercio, hasta qué monto tiene la posibilidad de mantenerse en el monotributo. Bueno, facturación mensual como máximo 470.000 pesos, y como cuota mensual va a tener que pagar desde enero 30.000 pesos. Estos son los cambios a partir de un incremento del 52,7% del monotributo desde el 1 de enero.
Bueno, ahí está. Explicado los cambios monotributos, había muchas consultas respecto a esto. Está Acel Sánchez en España, qué está pasando en Europa con el tema de las nuevas variantes, y Nicolás Fuster en Holanda. Acel, Nicolás, gracias como siempre. Bueno, ¿quién empieza por España? ¿Qué está sucediendo ahí, Acel? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa con la variante Omicron. Hay 4 casos ya que se han confirmado y uno que está en estudio en Palma de Mallorca. Lo que parece ser es que los síntomas son más leves y lo están pasando en casa las personas que se han contagiado con esta variante. Y desde Sanidad se nos dice que ahora en Navidad nos juntemos menos y guardemos la distancia de seguridad para evitar contagios, porque estamos ya en 10.000 casos diarios y 208 casos por cada 100.000 habitantes. Bien, y Nicolás, en Holanda, ¿cuál es la novedad en este momento? Bueno, la novedad es que ahora tenemos vacunas. Entonces, la variante nueva no es lo que era el contagio antes de la vacuna, ¿no? El llamado paciente cero, que en realidad es un falso paciente cero, un italiano, ya había recibido las 2 dosis de la vacuna Pfizer, o sea que, como dijo la persona que está en España, cuyo nombre no puedo retener, son síntomas leves. Son síntomas leves siempre que te hayas vacunado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las vacunas funcionan, las vacunas sirven. En los Países Bajos hay el 73% de la población está completamente vacunada y se están dando las terceras dosis, comenzando, ¿no?, de las personas de mayor edad. La diferencia es que en los Países Bajos salió la noticia recientemente, inclusive en algunos medios argentinos, de que la nueva variante ya estaba en los Países Bajos presente desde antes de lo previsto, ¿no? Se había encontrado en algunos testeos hechos, creo que desde el 19 al 20 o 23 de noviembre. No está claro si es una variante que llegó desde Sudáfrica o desde otra parte. Probablemente nunca lo sepamos, porque muchos infectados son asintomáticos, por ende es muy difícil determinar con certeza cuál fue el origen de esa variante. Por ahora en los testeos masivos no hay rastros de la variante, o sea que al menos por ahora no parecería, parece que no está, digamos, significativamente extendida, ¿no? Pero creo que la moraleja de toda esta historia es que las vacunas sirven, que las vacunas funcionan y que las vacunas también son efectivas ante nuevas variantes. Quería consultarles, ¿cuáles son las restricciones que se están aplicando, tanto en Holanda como en España, de aquí a las próximas semanas, porque ya se frenaron los vuelos entre un país y otro de Europa? ¿Qué otras restricciones están vigentes para tratar de frenar el avance de la variante Omicron? Aquí en España, de momento, restricciones duras no hay. Lo que se va a pedir es el pasaporte COVID o un certificado COVID para pasar a ciertos lugares de hostelería. Por ejemplo, en el País Vasco, en Galicia, ya el Tribunal Supremo deja que se pida ese certificado. Pero hay otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha que no lo van a pedir. Y lo que están haciendo son recomendaciones. Lo que sí, se ha cerrado el transporte aéreo y los vuelos con los países de Sudáfrica. Y, por ejemplo, Francia sí que iba a pedir ahora una PCR para poder llegar al país, de los países que tengan más casos. Pero en España, de momento, no hay restricciones. Gracias a los dos, muy amables. Ahí estaba lo que está sucediendo en España y bueno, lo que comentábamos de Holanda. ¿Qué está pasando en este momento? Atención, Candelaria, porque tenés este gesto de la CGT con Guzmán, ¿no? Ya Argüello, el embajador argentino, que también ha estado con la negociación con el fondo, venía contando que la CGT estaba buscando darle una señal de apoyo a Guzmán y efectivamente lo recibe hoy como una manera de mostrar también que la CGT está encolumnada en la negociación con el FMI. Sí, exactamente, Maxi. Hoy a las 6 de la tarde, Martín Guzmán va a llegar a la sede de Azopardo y se va a reunir con el triunvirato que preside la CGT. Ahí los tenemos a Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, que son los 3 que presiden, pero también va a haber otros 50 dirigentes importantes de los más importantes sindicatos que van a estar a puertas cerradas, se van a reunir allí en la CGT de Azopardo para conversar sobre la negociación con el fondo. De alguna manera, la CGT va a dar su apoyo, pero pidiéndole a Martín Guzmán que tiene que tratar de que el acuerdo sea sin frenar este crecimiento que venimos notando este año y sin hacer un ajuste. Esto es, ya el presidente Alberto Fernández se había comprometido con la CGT de que el acuerdo con el fondo no va a incluir, como vos lo hemos mencionado aquí en el programa muchas veces, una reforma laboral. Eso está descartado. Bueno, ahora la CGT va por más y le pide, tenés que tratar de que sea sin hacer un ajuste feroz. ¿Cómo va a ser Guzmán? No sabemos, pero lo van a conversar esta tarde a las 6.
En un ratito tenés el tema alquileres y precio de propiedades. ¿Qué está pasando con el precio de las propiedades? Tanda, ya volvemos. Venta de inmuebles. Mucho mensaje del 52%, 52%, sí, porque de aumento de monotributo, ¿no? Mucho mensaje diciendo, bueno, ¿qué aumento salarial tuvieron ahí en ese número? Muy pocos sectores. Y eso es lo que aumenta el monotributo en términos anuales desde enero. Y obviamente, aparte estamos hablando de que los aumentos salariales, obviamente en el sector de cuentapropistas, monotributos y demás, han sido menores todavía han sido menores que los aumentos salariales de algunos gremios. Sí. Lo que pasa es que y el ajuste es 52%. Lo que pasa es que como también suben las escalas, 52%, entonces la única manera de zafar de semejante incremento es que justo caigas en una escala más abajo, entonces pagas menos de cuota. ¿Entendés? Pero bueno, si mantenés tu escala, pagás una cuota 52,7% más cara. Bueno, Candelaria, tenés una información de la Cámara Nacional Electoral. Exacto, porque tenemos los datos del escrutinio definitivo, que demora siempre, obviamente, unos días más que el escrutinio provisorio, que es el que se conoce enseguida cuando tenemos las elecciones, pero los números son muy parecidos. El dato más contundente es que la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, obtuvo, lo voy a leer porque es un número complejo, 1.913.776 votos más que el Frente de Todos. Una diferencia de casi 2 millones de votos que a nivel nacional le da un triunfo contundente de casi 9 puntos. Claro, que vos fijate, son 9 puntos de diferencia, ¿no? En una elección presidencial vos necesitas superar el 40% de los votos con 10 de diferencia. Exacto. Es decir que si hubiese sido elección presidencial, estaría a un punto de ganar en primera vuelta. Exacto, de evitar el balotaje. Pero además los 2 millones de votos de diferencia son más o menos los 2 millones de votos que sacó en las PASO. Claro, muy parecido. No hubo cambio en la cantidad de votos totales. No. Lo que sí logró el Frente de Todos es achicar la distancia en la provincia de Buenos Aires, pero después hubo otras provincias donde la oposición mejoró su performance. Claro. Aún sin haber ganado, por ejemplo, con el caso de Tucumán. Exacto. O, por ejemplo, después tenés las provincias donde tuvo la mejor performance, Juntos por el Cambio, Corrientes y Córdoba, donde como fueron triunfos mucho más abrumadores que incrementaron un poco la diferencia respecto a las PASO. No, en algunos casos no ha sido sustancial porque ya se sabía, se descontaba que ganaba, pero incrementaron el caudal de votos, tanto en Corrientes como en Córdoba. Esto es lo que le da el triunfo por casi 2 millones de votos y lo que lo posiciona, bueno, mucho mejor en términos de la composición de las cámaras, que es lo que estamos viendo, tanto de diputados como de senadores. Recordemos que el costo más importante para el gobierno es haber perdido el quórum propio en el Senado, cosa que no le ocurría al peronismo desde 1983. Bueno, ¿qué está pasando con los alquileres? Esta es la última información que hay, Claudio. Bueno, son datos de Zonaprop, que es justamente una consultora que sigue todos los meses qué pasa con los alquileres, con las ventas. En términos de alquileres, vos fijate, ¿no? El gobierno está por suspender por 180 días la ley de alquileres, pero mientras tanto está muy deteriorada lo que es la oferta de inmuebles para alquilar acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es un 20% inferior a lo que existía el año pasado, que ya venía con caída respecto del año anterior. O sea que la ley de alquileres evidentemente no sirvió porque mientras se retira la oferta, lo que ocurre en simultáneo es aumento de los alquileres por encima de la inflación, que este año incluso están creciendo no tan alto los alquileres como lo hicieron el año pasado, pero fíjate, 47,8% de aumento en los alquileres promedio en los primeros 10 meses del año contra una inflación que fue del 41,8% entre enero y octubre. Como referencia del mercado, lo que hace Zonaprop es que en la próxima placa, ahí está, un departamento de 2 ambientes de 50 metros cuadrados acá en la capital federal, algo más de 43.000 pesos, mientras que 3 ambientes de 70 metros cuadrados, 65, 70 metros, arriba de los 63.000 pesos. Así que veremos qué ocurre cuando el gobierno, tal cual dijo, incluso ayer había alguna versión de que hoy mismo iba a salir el decreto para suspender por 180 días la ley de alquileres.
no ocurrió, pero va a pasar porque ya el gobierno lo anunció, y lo que se va a pasar después es consensuar un nuevo proyecto de ley de alquileres para el año que viene. Bueno, atención, y precios de las propiedades, lo enganchamos con este tema, el precio de las propiedades. Fíjate, el mercado de compraventa de propiedades está en el nivel más bajo de los últimos 10 años. En octubre apenas 2.574 escrituras, y uno toma enero-octubre, bueno, el nivel más bajo de compraventas en una década. En simultáneo con esto, y digamos que tiene que ver con este movimiento que la gente, cuando hay problemas o expectativas de devaluación, problemas cambiarios, incertidumbre, bueno, no invierte no va con sus dólares a comprar, se guarda los dólares. Bueno, el precio de los departamentos en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires por metro cuadrado, $2.250. Si uno lo compara esto respecto, dato de noviembre, contra octubre es un 0,8% de caída. Contra noviembre del año pasado, estos son datos de la Universidad de San Andrés con Mercado Libre, 7,3% en dólares de caída en el precio de las propiedades. Y contra enero de 2018, que es la comparación contra un momento justamente de estabilidad cambiaria, todavía no había arrancado, digamos, la crisis cambiaria en Argentina, la caída en el precio de las propiedades en dólares casi 23%. Lo que dicen los especialistas es que mientras no repunte, justamente no haya una mayor certeza cambiaria, no haya estabilidad en el mercado y los precios muy probablemente continúen para abajo, porque es lo que pasa mes a mes. No es que hay meses donde repunte y después cae. Mes a mes lo que se nota en el mercado es justamente caída en el precio en dólares y cantidad de escrituras que, si bien en octubre habían tenido un leve repunte, lo que se está viendo es justamente que está en el menor nivel de compra-venta de los últimos 10 años. Bueno, y contá lo que está pasando en el mercado cambiario, mientras acomodamos los graphs con esos títulos, lo que está sucediendo en este momento en la bolsa con los bonos argentinos, después de que se diera la señal de que va esta misión el sábado a Washington para negociar con el FMI. Bueno, en este momento el dólar paralelo, 201 pesos, estos son 50 centavos. Sí, no pasa nada, eso está igual que como estaba ayer. La novedad y la información es que, bueno, después de 10 días consecutivos de derrumbe de todo, están subiendo acciones y bonos, hay un rebote desde el quinto subsuelo, y esto básicamente se asocia con el mensaje hoy de que se avance en la negociación con el Fondo Monetario. Recordamos, Maxi, que arrancamos el programa comentando que el ministro Guzmán, en exclusiva habíamos comentado que el ministro Guzmán le dijo a su propio equipo que prácticamente el acuerdo está cerrado, que se piensa que se va a terminar de acordar ahora cuando viaje la delegación, que vuelven y mandan la ley al Congreso, que todo esto debería pasar con la aprobación, con el acuerdo con el fondo, con la aprobación en el Congreso antes de fin de año, incluso que la ley podría salir en la semana que va entre la Navidad y fin de año, y que lo que se está viendo es que a nivel cambiario, por ejemplo, en dólar oficial, debería salir de esta mini devaluación del 1% mensual a una devaluación del 3% mensual, con lo cual eso también formaría parte del acuerdo con el FMI. Un rebote fuerte también en las bolsas. Ayer había caído fuerte Wall Street, hoy está rebotando también los mercados internacionales. Mañana vamos a andar un poquito la información respecto al paquete de leyes que tiene el gobierno adicional a lo del fondo. Ayer hubo un almuerzo entre el presidente y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Exactamente, Maxi, porque sabemos que el presidente dice que hay 5 leyes que son fundamentales para poder avanzar, no solamente con el acuerdo con el fondo, sino con este presupuesto plurianual del que él empezó a hablar, ¿te acordás el día de las elecciones, cuando mandó el mensaje grabado? Lo cierto es que se reunieron Sergio Massa y Alberto Fernández, almorzaron ayer 1 hora y media de charla para ver cómo se va a hacer para avanzar con esas 5 leyes, entre ellas una ley de promoción de la industria automotriz, una ley vinculada a las cuestiones de producción eléctrica, hay otra ley que es bastante compleja que tiene que ver con el tema de hidrocarburos y las otras leyes que tienen que ver con paquetes económicos que se quiere debatir dentro del Congreso. ¿Por qué lo analizan ahora? Y porque la semana que viene es semana de recambios. Dijimos, el martes juran los nuevos diputados, a partir del viernes 10 empiezan a sesionar, seguramente sesiones extraordinarias que se va a convocar, con la nueva composición, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Y la ley agroindustrial, que es una ley que trabajó Massa con el Consejo Agroindustrial Argentino, que finalmente está en el Congreso
y que genera, yo diría, más debate en el oficialismo que eso con te la iba a decir. oposición. Hay un sector dentro del Frente de Todos que la combate fuertemente. Claro, porque son leyes que buscan dar algún tipo de certeza sectorial, agroindustria, hidrocarburos y demás, desde el punto de vista del impulso de la inversión. Porque Exacto. no vayan a creer que con el acuerdo con el fondo Solo van a llegar vuela la inversión, sino que es necesario también para algunos sectores dar algún tipo de certeza y desde el punto de vista de la estabilidad de reglas. Información de último momento, lo que se conoció en Tucumán respecto al pase sanitario. ¿Qué es eso? Tucumán es la primera provincia en implementar lo que se llama el pase sanitario. ¿Te acordás que hablamos de que el viernes pasado, después de la reunión del COFESA, del Comité Federal de Salud, que encabeza la ministra Bisotti con los ministros provinciales de salud, se habló de la posibilidad de que se exija un pase sanitario para algunos eventos masivos? Después estuvo todo el cruce con CREPLAC, de si eso se iba a exigir también para transporte público y para ingresar a los trabajos. Por ahora no, pero sí para los eventos masivos se pide que se certifique que se tienen 2 dosis de vacunas y que la última dosis se ha recibido hace más de 14 días para poder ingresar a estadios de fútbol, recitales y todo tipo de eventos que se haga, tanto al aire libre como en lugares cerrados. Bueno, Tucumán es la primera provincia que lo implementa para los mayores de 13 años. Acá no están exigiendo nada, digamos, para ir a la cancha de fútbol, nada, no te exigen vacunación, nada. No, y aforo del 100%, ya está. A una discoteca y demás, no exigen nada. No. Mañana te cuento porque yo esta noche voy a llevar a mi hija y a una amiga a un recital, así que mañana depende de lo que me pidan, mañana te cuento. En principio no te deberían pedir. La entrada te van a pedir. La entrada te van a pedir. Vamos a ver. Candelaria, gracias. Vamos volando la tanda, ya está llegando Marce Pagano al aire de A24. Quédense con ella. Chau, pásenla bien.